Arrepentimiento literalmente significa cambiar la manera de pensar. Dile a tu vecino, necesito cambiar mi forma de pensar. Dile, necesito cambiar mi forma de pensar. Y sabes, eso en muchos escenarios. Necesitamos pensar diferente para vivir diferente. Parte del problema en lo que no hemos cambiado nuestra manera de pensar es porque también definimos equivocadamente pecado. Pecado es una palabra ofensiva que por alguna razón la asociamos exclusivamente con actos inmorales. El problema es que la iglesia se asoció a la inmoralidad para señalar pecado, y ese es un error. Porque la cultura resuelve el problema del pecado por no querer sentirse confrontada por esa expresión, que entonces ha creado una cultura que sea amoral. Por esa razón a la gente ya no le preocupa, la gente sin Dios, sentir culpa por lo que se señala como bueno o malo, porque ya no existe el concepto de inmoralidad culturalmente. Esa moralidad, sin moral. Por eso todo depende de cómo te percibas y de cómo definas en tu vida las cosas que tú consideras que suman o no. Y el problema de la iglesia es que como se quedó en el concepto exclusivamente moral, no sabe ni siquiera qué es el pecado. Pero el pecado es un error en el blanco. Es el no darle en el lugar correcto a lo que Dios pide de nosotros. Y eso no tiene que ver solamente con acciones morales. Obviamente las implica. Tiene que ver con asuntos del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Hay acciones que no son inmorales, pero que desvían el corazón de Dios. Y cuando esas acciones desvían el corazón de Dios, hemos pecado. Hoy vivimos en un mundo que se vuelve apático a la injusticia, y obviamente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, está pecando. Porque el problema del pecado es un problema del corazón que no hace lo que Dios pide. Ese es el problema del pecado. Pero como definimos mal pecado, no entendemos lo que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Entonces, los pensamientos de la cultura están aquí, los pensamientos de Dios están acá. Toda esa brecha obviamente me lleva cada vez más en picada. Entonces, cuando me dejo guiar por la cultura, por eso Pablo decía, no amoldes tu pensamiento a la cultura, porque la cultura solo me aleja de los pensamientos de Dios. Me lleva en descenso. Por esa razón hoy vivimos en una cultura cada vez más distante del Señor. Yo necesito entender que el arrepentimiento es un cambio. Debo volverme a Dios, a los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son más altos. Debo entender eso. Y en medio de eso yo necesito comprender cómo es que me alejo de los pensamientos. Vivir en el arrepentimiento es vivir en la mente del Señor para poder vivir en mi vida conforme a sus pensamientos. El diablo ha buscado desde el principio alejarnos de Dios. Y de alguna manera lo ha logrado. Sus estrategias, déjame decirte, siguen siendo las mismas del pasado. No han cambiado. Sus campos de acción siguen siendo los mismos escenarios. No han cambiado, porque naturalmente el ser humano sigue batallando con el mismo problema. Un asunto del corazón. Los propósitos del pasado para él siguen siendo inalterables. ¿Y cuál es el propósito? Romper nuestra confianza en Dios, alejarnos de Él. Mira, hay un dicho popular en las calles. El diablo sabe, ¿qué más dice? ¿Más qué? ¿Qué dice el Salmo 25:14? ¿Te das cuenta? Tenemos más calle que palabra en la mente y en el corazón. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero ese dicho tiene sentido. El diablo a lo largo de la historia ha venido conociendo al ser humano. Y como el ser humano en su naturaleza sigue siendo lo mismo, polvo tomado de la tierra sobre el cual Dios sopló aliento de vida, el tema en el corazón humano sigue siendo el mismo problema. Y el diablo, aunque entiende que los escenarios han cambiado, la esencia se mantiene. Lo que ha hecho es perfeccionar su estrategia para romper nuestra relación con Dios. Por esa razón es que él sabe más por viejo que por diablo, porque se ha especializado.
Sus estrategias siguen siendo las mismas. Trata de romper nuestra comunión con Dios a través de los deseos de los ojos, las pasiones de la carne o la vanagloria de la vida. Así ha sido desde el principio. Quiero que vayas conmigo a Génesis. Quiero mostrarte en el capítulo 3 algunos detalles. Por ejemplo, mira esto. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Luego Jesús en el Nuevo Testamento vas a encontrar recriminando a la iglesia, a sus discípulos, diciéndole: ustedes son ingenuos, en serio. Los hijos del mundo, los hijos de aquí, de este siglo, son más sagaces, son más pilas que los hijos de la luz. Los hijos de la luz pecan de ingenuos. Pero luego dice: ustedes deberían entender que debemos ser astutos como serpientes. Y uno se asusta enseguida, pero dice: hey, presta atención, pero con corazones puros, porque el problema es un problema del corazón. Debemos tener corazones puros. Entonces la sagacidad debe ser parte de. Ahora bien, aquí está Eva, está teniendo una conversación con el animal más astuto que el Señor había hecho. Así que le pregunta a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Déjame decirte, es tan grande su astucia que exagera las cosas. Porque Dios no dijo de todos los árboles, Dios dijo de un árbol. Claro que podemos comer del fruto de los árboles. Verso 2, le dijo ella: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirá. Él dice: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos. El diablo sabe que si logra abrirle los ojos y serán como Dios, ellos van a romper su confianza en Dios. Verso número 6, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso. Vio los deseos de los ojos. Vio. El diablo sabe más por viejo que por diablo, dicen, es verdad. Ha logrado cautivarnos. Hoy vivimos en un mundo visual 100%. ¿Y sabes qué es lo más triste? Sabemos que en Instagram, en las redes sociales, en cualquiera sea la que tú estés usando, solo se editan imágenes. Y nos venden las cosas editadas. Y muchas veces sabemos que no es real. Pero ¿sabes qué es lo triste? Creemos la historia. Porque vemos. Entonces ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Se le hicieron agüitas los labios. Y quiso la sabiduría que le daría. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Sus ojos, su carne, su vanagloria. Los deseos de los ojos, las pasiones de la carne, la vanagloria de la vida. Las tres estrategias del principio siguen siendo las de hoy. Para romper nuestra confianza. Así fue como comenzó. Pero como el diablo no crea nada nuevo, solamente ha perfeccionado las mismas cosas del pasado. Obviamente, al perfeccionarlas, las contextualiza de tal manera que nosotros caigamos. Pero déjame decirte, él no respeta a nadie. Dile a tu vecino: ten cuidado. Dile, ten cuidado. Porque no respeta a nadie. Diga conmigo: no respeta a nadie. Ahora te voy a decir esto: ni siquiera respetó a Jesús. Y si no respeta a Jesús, ¿tú crees que te va a respetar a ti? Como dice alguien del equipo de liderazgo: pobre, ¿cómo es? Pobre, ingenuo, iluso amigo. Si no respetó a Jesús, ¿tú crees que te va a respetar a ti? ¿Cómo es eso, pastor? ¿No respetó a Jesús el diablo? No, quiero que vayas conmigo a Lucas. Lucas capítulo 4, quiero mostrarte lo siguiente. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: él estaba lleno del Espíritu Santo. Mira lo que sucedió. Regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Ahora, quiero hacer un paréntesis. Permíteme compartirte algo. Los desiertos son temporadas de transformación en la vida. Son transiciones. El problema con los desiertos es que son transiciones que a veces ignoramos lo delicadas que son. Y muchos caen y mueren en el desierto.
Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Salía de la esclavitud, caminó en el desierto y en el desierto toda una generación murió. ¿Por qué? Porque se amargó el corazón. Porque no entendió que tenía que ser probado y en la prueba tenía que ser aprobado por Dios. Y su corazón se quejaba constantemente que toda esa generación murió. Pero muchas veces debes entender, los desiertos en tu vida son provocados por Dios. Dios mismo nos lleva a los desiertos. ¿Por qué? Porque es ahí donde purifica el corazón. Dile a tu vecino, purifica el corazón. Dile, Él purifica el corazón. Así que dile, no te me mueras en el desierto. Dile, no te me mueras en el desierto. Dile, recoge tus quejas. Recoge tus quejas. Dile, recoge tus quejas. Y el Espíritu lleva a Jesús al desierto donde fue tentado por el diablo durante ¿cuánto tiempo? 40 días. El diablo no respeta a nadie. Pastor, pero es que yo tengo 20 años en el Evangelio. ¿Y tú crees que eso va a hacer que el diablo te respete? Pastor, es que yo soy hijo de cristianos. ¿Y tú crees que por eso te va a respetar? Él es el Hijo de Dios. Pastor, pero es que yo ya batallé y créeme, yo ya vencí. ¿Tú crees? Por esa razón la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no tropiece, que no caiga. 40 días siendo tentado. Eso es un bombardeo intenso de batallas. Eso es un bombardeo intenso de batallas. Ahora, durante esos días, dice la Biblia, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Diga conmigo, Jesús tenía hambre. Porque debes entender esto. En su humanidad, Él batalla como cualquiera de nosotros con las cosas naturales de la vida. A veces tenemos una imagen de Jesús divina, lo cual es correcto, pero también hay una imagen humana. Y en otras palabras, en esa imagen humana, Él tenía tantas cosas como tú y yo en su día a día. Pastor, no me haga pensar en esas cosas. Bueno, tenía hambre. ¿Qué haces cuando tienes hambre? Vas a la nevera. ¿Y si la nevera está pelada? Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, diga conmigo, Jesús era el Hijo. Ahora escúchame. Una de las estrategias que el diablo va a usar siempre es atacar tu identidad. Va a tratar de que tú salgas de tu confianza en Dios y tengas que demostrar algo que no necesitas demostrar. ¿Está conmigo? Entonces el diablo ataca la identidad y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Un deseo de la carne, una necesidad de la carne. Hay cosas naturales que Dios espera que nosotros obviamente cubramos, que nosotros experimentemos la satisfacción. El único problema es que Él espera y que nosotros entendamos que esas necesidades deben ser cubiertas de la forma correcta. Porque si no son cubiertas de la forma correcta, hemos roto nuestra confianza en Dios. Y al romper nuestra confianza en Dios, Él logró su objetivo, alejarnos de Él. Entonces, tuvo hambre, el diablo le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Las Escrituras dicen eso. El problema es que tenemos más barrio en nosotros que palabra en nosotros. Por eso cuando el diablo viene y ataca, no sabemos cómo responder porque no hay palabra en nosotros. El apóstol Pablo decía, mora en vuestro corazón la palabra de Cristo. Pero claro, si paso más tiempo viendo Netflix, ni siquiera voy a decirte leyendo, escuchando la audiobiblia ya. Obvio. Vas a tener el último capítulo de Betty la Fea. Ay, pastor, no me la toque, que esa es sagrada. Ese es el problema. Eva no supo responder porque no había palabra de Dios en su corazón. Empezó a dejar la palabra.
Y yo les hablé la semana anterior de cómo nos alejamos de la palabra. Y Jesús supo responder porque tenía la palabra en su corazón. Entonces los deseos de la carne no fueron el punto a través del cual el diablo logró alejarlo. Verso número 5. Entonces el diablo siguió intentando, lo llevó a una parte alta, desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. ¿Quieres ver? Quiero que veas, quiero que desees, quiero que codicies, quiero que entiendas esto. Y le dice: te daré toda la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos. Así le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Yo te lo daré solamente si tú me adoras. Ojos, quiero que veas. Las estrategias del diablo no han cambiado. Y créeme, no respeta ni siquiera a Jesús. ¿Tú crees que te va a respetar a ti? Pastor, yo ya tengo mis 60 años. Ay, ¿tú qué crees? Jesús le responde y le dice: las escrituras dicen, la palabra dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. El diablo no se cansa. Entonces, verso 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: bueno, vamos a ver, si eres hijo de Dios, tanto presumes eso, tírate pues a ver. Pues las escrituras dicen, ahora usa la palabra, porque déjame decirte, el diablo sabe más palabra que muchos cristianos. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que le creemos su forma de expresarla. Entonces el diablo le dice: bueno, tírate, porque la palabra dice, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y se sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con un pie en piedra. Jesús le responde: no, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Yo no necesito mostrar, yo no necesito vanagloriarme de quién soy, porque yo estoy claro de quién soy. Pero claro, si hay una crisis de identidad, vas a tratar de presumir lo que no tienes que presumir. Diga conmigo: ay, ay, ay. Y termina diciendo, verso 13, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, diga conmigo: por fin. Diga conmigo: por fin. 40 días de batalla, oiga, eso es duro. 40 días de batallar es duro. Y para ser honestos, hay áreas de nuestra vida donde ni 5 minutos aguantamos. Lo dejó ¿hasta dónde? ¿Hasta qué? Ahora mira a tu vecino. Uy, 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 diga conmigo: uy, uy, uy. Si crees que la pasaste. El diablo siempre dará el primer paso. Te verá bien con el Señor, te verá firme en el Señor, y Él dará el primer paso. Él siempre dará el primer paso. Él fue el que buscó a Jesús, Él fue el que buscó a Eva. Tú dices: pastor, justo ahora que estoy viniendo a la iglesia, tú no tienes ni idea, pastor, los negocios que me salen. Todos truchos. Ya usted sabe, si se ríe es por algo, ¿no? Porque el diablo dará el primer paso. Procurará zanjar tu relación con Dios. El diablo siempre dará el primer paso. Él no respetará quién eres. Pastor, yo tengo 30 años en el evangelio, ¿y tú crees que eso es suficiente? Él sabe. Él no va a respetar quién eres, y Él buscará romper tu confianza en Dios y su palabra. Debes entender esto: Él no va a separar a Dios de ti, va a hacer que tú te separes de Dios. El hijo pródigo estaba en la casa de su padre, lo tenía todo resuelto en su vida, y el diablo logró meter una zanja entre él y Dios, y sacó al hijo pródigo de la casa. Y cuando el hijo pródigo caminó lejos y lejos en el pecado, empezó a vivir con pensamientos que lo llevaban cada vez más hacia los estándares más bajos de la vida. Tocó fondo. Y cuando tocó fondo, la palabra dice que tocando fondo, volvió en sí. Pensó diferente, porque arrepentimiento es pensar diferente. Y su reflexión fue: en la casa de mi padre, hasta la gente que trabaja para mi padre le va mejor de lo que me va a mí aquí en este chiquero. Pensó diferente. Porque el arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. El diablo sabe que no puede separar, porque nada te separará del amor de Dios. El amor de Dios está ahí, permanente, eterno, constante. Es el mismo, Él no va a separarse. Nada te puede separar de su amor, pero tú te puedes alejar de Él. Y si el diablo sabe que eso es posible, lo va a intentar.
No creas que Jesús solamente lo tentó una vez, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. No importa la temporada de tu vida en que te encuentres ahora, tú debes saber que Él querrá romper tu confianza en Dios. Por eso necesito vivir en el arrepentimiento. Señor, cambia mi forma de pensar. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan. No amen a este mundo, ¿sabes qué? Ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, ustedes no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El mundo es el sistema, y el sistema tiene una manera de pensar muy por debajo de los pensamientos de Dios. Muy por debajo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Los deseos de los ojos, las pasiones de la carne y la vanagloria, la arrogancia de la vida. Y el punto es que el mundo corre detrás de eso. Satisfacción inmediata. Hazte rico en 30 días. Pensar diferente es meditar más allá de. Pensar diferente es entender que yo necesito tener una manera diferente de ver no solamente la vida, sino todo lo que Dios está haciendo. Pensar diferente es entender la realidad que hay detrás de la ficción. No todo lo que ves en redes es real. Pastor, no me desinfle, porque no, sí, es verdad. No es real. Si lo prefieres que te lo diga más criollamente, déjame decirte, es aprender a ver el producto y no solamente la envoltura. Es valorar lo eterno y no solamente lo temporal. Pensar diferente o arrepentirse es conocer lo profundo y no vivir en lo superficial. Es elegir la vida y no solo la muerte por venderse más atractiva. Somos llamados a pensar diferente. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia que está en Roma, capítulo 12, verso 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites los pensamientos de este mundo. Porque los pensamientos de este mundo son de estándares bajos. Los pensamientos de Dios son más altos. El arrepentimiento es una invitación a crecer. Muchos creen que arrepentirse es vivir para abajo. Y Dios dice: no, arrepentirse es crecer. El mundo tiene estándares bajos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. El arrepentimiento es una invitación a crecer, a pensar más elevadamente. El Señor está diciendo: oye, vive en el arrepentimiento. Si yo creo que voy a vencer toda tentación en mis fuerzas, yo tengo que pedir perdón y empezar a arrepentirme, porque separado de Él nada voy a poder hacer. Primer cambio de pensamiento. Yo no soy fuerte para sostenerme fiel al Señor. Yo necesito la bondad de Dios sosteniendo mi vida para permanecer fiel. Primer cosa en la que tengo que cambiar mi forma de pensar. Jesús lo dijo: separados de mí nada puedes hacer. Y parte del problema es que yo no elijo pensar como Él me invita a pensar. Quiero cerrar compartiéndote algunas áreas en las que la Biblia me enseña a pensar diferente. Y ojo, no te voy a decir todo, pero quiero poner sobre la mesa. Espérame un momento, mira. Quiero poner sobre la mesa algunas
incluso paradojas, no todas, pero algunas son paradojas, que te van a obligar a pensar diferente. Tú dices, Dios, yo quiero crecer, yo quiero tener tus pensamientos son de bien. Tú no tienes pensamientos de mal, tú tienes pensamientos para darme un futuro y una esperanza. Yo quiero crecer, entonces quiero arrepentirme. Y esto me va a desafiar en algunas cosas. Déjame decirte, lo que quiero compartirte ahora, espero que te lo lleves. No te voy a dar las respuestas completas y absolutas, pero mastícalo. Escucha la voz. Escucha la voz. Una de las primeras cosas es que tenemos que morir para realmente vivir. Tenemos que morir para vivir. Cuando Jesús está hablando en Mateo 16, le dice a los discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. El discipulado tiene un costo. Dile a tu vecino, te va a costar. Dile, te va a costar. Ser un discípulo te va a costar. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y tienes que seguirme, decía Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Tenemos que morir para vivir. Esa es la póliza de vida que Dios nos da. Pastor, no entiendo eso. Es muy desafiante, porque morir a tus deseos, morir a tus viejos hábitos, morir a tus viejos patrones, morir a tus formas de pensar. El que quiera realmente vivir tendrá que morir. Hay otro pensamiento, hay que perder para ganar. El apóstol Pablo luego lo explica cuando le escribe a los filipenses. Él le dice en el capítulo 3, verso 8, mas todo lo que he logrado en la vida lo considero pérdida por razón del incomparable, porque no hay comparación, valor de conocer a Cristo Jesús. No hay comparación entre conocer a Jesús y todo lo que he ganado, porque ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi relación con el Señor? Por Él, decía él, y estas son sus palabras, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Pastor, esa palabra es muy grotesca, no la digo yo, es la Biblia. Por estiércol. Y déjame decirte, los que estaban oyendo no tenían los baños decentes que nosotros tenemos hoy en día. Las letrinas eran diferentes. Entonces ellos tenían muy claramente la idea, estiércol, ya sé lo que me estás diciendo, todo es estiércol, sí, todo lo pierdo para ganar una correcta relación con el Señor. Ahora, escúchame, no es que Dios no te quiere dar, Dios te quiere dar. El punto es que a veces te aferras a los que Él te da, que te olvidas de ponerlo a Él en el primer lugar, por eso hay que perder para ganar. Abraham quería un hijo, Dios le quería dar un hijo. Coincidencia, perfecto. Dios quiere, Él quiere. Obviamente está alineado, lo pides, te lo dará. El problema es que Abraham se aferra al hijo y Dios dice, bueno, vamos a probar tu corazón, a ver si te mantienes leal a mí, si estás dispuesto a darme lo que más amas, al punto de que no me niegues nada. Y le dice, y usted conoce la historia, le dice, dame tu hijo. ¿Cómo? Dame tu hijo. Sí, perfecto. Ok. Y cuando está a punto, y usted conoce la historia, la hemos mencionado muchas veces, el Señor le dice, tranquilo, espérate. He probado tu corazón y me he dado cuenta que no me niegas nada. A veces lo que Dios nos da, lo guardamos tanto, nos aferramos a ello que no queremos perderlo porque Dios me lo dio. Porque Dios me lo dio. A veces hay que perder para ganar. Es un cambio de pensamiento. Si quieres liderar, tienes que servir. Esa es la regla de oro. Jesús le dice, ustedes tienen que ser diferentes a sus discípulos. El que quiera ser el líder entre todos ustedes deberá ser el que sirve a todos los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en el esclavo del resto. Perdóname, pastor. Es tonto lo que me estás diciendo. Eso no encaja en la cultura en la que vivo. Porque en la cultura que yo vivo hay que ser el primero, hay que ser el sagaz, hay que pisar al otro para poder crecer y avanzar. Y el Señor dice, bueno, ese es el mundo, pero el mundo muere y todo lo que ocurre en el mundo queda en el mundo.
Pero el que tiene la mente del reino tiene que cambiar su forma de pensar y empieza a ver las cosas diferentes. A veces tenemos que perder para ganar y también tenemos que servir para liderar. Tenemos que dar para recibir. Esa es la cartera de inversión, esa es la invitación de inversión que Dios nos da. El apóstol Pablo le decía un día a sus oyentes: he sido ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, y cita a Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. ¿Quiénes son hijos de Dios? Levanten la mano. Él nos quería como hijos y de tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que seamos hechos hijos de Él. Él dio para recibir. Un día Jesús está hablando con la audiencia y le dice: hay gente que usa sus riquezas para cosas que no van a tener impacto eterno. Pero yo les digo, más bien, usen sus riquezas para ganar amigos, que sean los que le den la bienvenida en el cielo cuando ustedes entren al cielo. ¿Cómo es eso?, le dijeron. No entendemos. Bueno, lo que Dios te da, te lo da porque quiere que tú lo uses para su propósito y disfrutes de ello también, obviamente. Pero mientras tú lo entiendes, entonces tú siempre serás una fuente que da, que da, que da. El punto es que yo muchas veces tengo un pensamiento muy por debajo. No, yo soy el que necesita. Pero la viuda lo entendió. Por eso cuando la gente hacía la fila para entregar la limosna, ella dio lo que tenía. Y oh, sorpresa, Jesús dice: ella dio más que todos. ¿Cómo vas a decirme que dio más que todo? Porque no es un asunto de cantidades, es un asunto de disposiciones del corazón. Ah, bueno, entonces yo voy a dar 2 monedas. Claro, y tienes 1 millón en la cuenta. No es el punto. Hay que dar para recibir. Tenemos que esperar para avanzar. Ese es el examen de actitudes que Dios nos invita a vivir. ¿Cuán paciente eres? En el mundo que vivimos, donde tengo que pisar al otro para poder avanzar, Dios me dice: espera, todo tiene su tiempo. Los que esperan en el Señor en un momento renovarán sus fuerzas y volverán a volar como las águilas. Tenemos que ser los últimos para ser los primeros. Así que Jesús estaba diciendo: los últimos serán los primeros, y en un momento los que estaban primeros serán los últimos. Porque déjame decirte, en la gran paradoja a la que Dios le fascina que vivamos, Él dice: lo vil y menospreciado de este mundo, lo que nadie quiere, es lo que Dios toma para avergonzar a lo que se supone sabe. Nadie quiere escuchar la voz de la iglesia, pero es la iglesia la que tiene la voz profética para entender cómo conducirnos en los tiempos que vivimos. Cierro diciéndote esto: tenemos que creer en lo que no podemos ver para ver lo que otros no pueden creer. Eso sonó trabalenguas, pastor. Déjame decirte, Abraham le creyó a Dios a pesar de su vejez. Y la Biblia dice que él creyó contra toda esperanza. Y por eso se convirtió en el padre de la fe. Y Dios, que es especialista en hacer lo que parece imposible, Él dice: oye, si tú llamas las cosas que no son como si ya fuesen, es porque tú estás viendo lo que nadie está viendo. Y lo que tú estás viendo, que nadie está viendo, será realidad. Porque Dios es especialista en hacer lo imposible. ¿Hay alguien que esté conmigo? Yo quiero dejarte este desafío. Vive en el arrepentimiento, pero sal de la mentalidad de que arrepentirse es simplemente sentir culpa y dolor por lo que hiciste mal. Es mucho más que eso. Obviamente hay dolor. Eso revela que uno entró en un proceso de conciencia, obviamente, pero hay que cambiar la manera de pensar, porque dolor sin cambio de pensamiento no es simplemente arrepentimiento. No, es mucho más. Dolor con un cambio en la manera de pensar es lo que realmente da frutos de arrepentimiento. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento, por favor?